Bueno, pues vamos a ir volviendo poquito a poco. Vamos con este segundo turno de ponencias, también muy interesantes. Antes de pasar a las ponencias, sin más, que me dicen que lo recuerde, el tema de los certificados de asistencia, ¿vale? Para las que necesitéis, en la mesa de acreditaciones están preparados, o sea que en los descansos podéis solicitarlos. Hemos puesto una pequeña mesita con merchandising y lotería de la asociación, que este año nos va a tocar fijo, entonces, pues oye, animaros a colaborar, que además también así estáis colaborando con Escuchic y con poder desarrollar todas las cositas bonitas que hacemos. Y ahora vamos a entrar en este segundo turno, ¿no?, de ponencias. Tenemos el placer, ¿no?, de tener a los compañeros de Medicus Mundi, en el que va a estar Ricardo Fernández, que él es coordinador de Medicus Mundi en Vizcaya, es sociólogo y está especializado en cooperación al desarrollo y salud pública con experiencia en Centroamérica, Caribe y África. Antes de nada me estoy dando cuenta que los ponentes, por fin, subir aquí arriba, ¿vale? Ricardo, Yomar y... ¿Eres tú, Nereida? No. Laura, gracias. Me había dejado por algún sitio. Os sentáis, porfa, como hemos hecho en la primera parte, que igual aún no estabais. Cuando os toque vuestro turno, subís aquí a vuestra ponencia y luego os volvéis a sentar. Y tras finalizar las tres ponencias, tenemos un turno de palabra, ¿vale?, de compartir, y que así os tienen a mano y os pueden preguntar. Entonces, ahora vamos a ir con Ricardo, vamos a preparar su ponencia. Así que, Ricardo, adelante. Bueno, lo primero, agradecerle a Escuchic el espacio. Para nosotros, para Medicus Mundi, es importante generar red y también es una ocasión para tener aprendizajes de una cuestión que para nosotras es relativamente novedosa. Medicus Mundi somos una organización de cooperación internacional al desarrollo y solidaridad que principalmente hacemos trabajo en América Latina y en África. Y una de las líneas de trabajo que hemos ido priorizando en los últimos 15-20 años eran los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y la línea de violencia de género. Yo recuerdo cuando empezamos a trabajar el tema de violencia de género como un problema de salud pública, nos costó bastante que fuera internado, ¿no?, o sea, internalizado dentro de lo que es el sistema de salud de los países en los que trabajamos y también incluso dentro de la propia agenda feminista, ¿no?, porque se estaba visibilizando la violencia de género pues desde el ámbito económico, desde los operadores de justicia, etcétera, pero no se estaba poniendo tanto el dedo en la llaga en la salud pública y en las responsabilidades que tienen los titulares de obligaciones de los ministerios de salud, tanto municipalidades como operadores de justicia, o sea, como Ministerio de Salud. Y en los últimos tiempos también empezamos a trabajar, que me conecta bastante con la ponencia que ha habido anteriormente, la violencia simbólica, porque también con todo el tema de trastornos de conducta alimentaria, vigorexia también, etcétera, pues empezamos también a visibilizarlo como un problema de salud pública. Y también a demanda de las propias organizaciones, porque Medicus Mundi, en esta investigación que voy a presentar, la investigación está liderada por dos organizaciones, dos ONGs de Guatemala. Una que es una organización de servicios de salud, que se llama SEXA, que es una organización mixta indígena, y otra organización que es de mujeres, únicamente de mujeres indígenas, y que se dedican sobre todo a hacer incidencia política. Creo que también esto es otra cosa importante, porque también al hilo de las intervenciones anteriores, a mí me parece que la violencia obstétrica muchas veces queda en la esfera privada y no se politiza y no trasciende a la esfera pública, ¿no? Y entonces queda como un problema individualizado que parece que es de la familia o de las personas y, sin embargo, entendemos que tiene que haber un trabajo de incidencia política y precisamente la labor de Medicus Mundi Vizcaya en este caso es apoyar a las organizaciones para que puedan hacer ese proceso de incidencia política y reclamar a los titulares de obligaciones pues, sus responsabilidades. ¿Vale? El estudio es un estudio que está centrado en población indígena maya, en Guatemala. ¿Esto cómo va? En Guatemala es un país
a diferencia de otros de la región de Centroamérica, es un país multiculturalmente muy diverso. Existen mayoría de población indígena, hay como 22 grupos étnicos mayas, además de población garífuna y población creolé. Como veis, pues de 18 millones de habitantes, aproximadamente la mitad se identifica como población indígena, pero no es el dato así realmente, porque al final el racismo también opera mucho en un contexto como en el de Guatemala, y mucha población indígena no se autoidentifica como población indígena y se presenta como población ladina, ¿no? Precisamente por esta cuestión del racismo, que creo que mañana también hay una intervención centrada en esta cuestión. Como veis en la gráfica, yo creo que es bastante significativa. Los niveles de pobreza que tiene la población indígena son muy diferentes a la población ladina. La población ladina se le llama la población blanca y la población mestiza, que es la que está más en el área más urbana, pero el área rural, que es mayoritariamente el país, es un país de área rural, es población netamente indígena. Y sin embargo, pues las condiciones de pobreza extrema, como podéis ver, en la población maya es el 75% frente al 44% de la población mestiza y ladina, y la extrema pobreza pues está en un 30% en el caso de la población maya y en un 8% en la población ladina. Esto nos da la imagen de que es un país en el que la determinación social de la salud queda muy marcada por la cuestión de raza, ¿no? La cuestión de raza y la cuestión de clase, porque también la población indígena precisamente es la población que menos acceso tiene al recurso económico, a la economía formal, y sobre todo las mujeres. Las mujeres están más circunscritas también en el área rural, en la economía informal, y el acceso que tienen a los recursos económicos es muchísimo más limitado. Guatemala también, igual que el resto de la región, se caracteriza por ser países con muy poca inversión en el gasto público. Y además, desde los años 90 ha habido una desaceleración de la inversión pública, primada sobre todo por la externalización de los servicios de salud, por ejemplo, en el caso de salud. En Guatemala se hablaba de los programas de extensión de cobertura, que es un eufemismo para decir que estamos externalizando los servicios públicos de salud, y al final el gasto que hay y la inversión que hay en salud es muy mínima. De hecho, dentro de lo que es la región de América Latina, pues como podéis ver, la Suiza, que es Costa Rica, pues tiene un gasto mucho más pequeño que el que puede tener Euskadi, que como veis es un gasto aproximadamente de $4.500 por habitante, y en el caso de Costa Rica son 1.300, y en el caso de Guatemala no llega a 400, ¿no? Esto también da una imagen de la capacidad que tiene el propio sistema de formar recurso humano y también del recurso técnico que pueda tener, de los centros de salud, que son en precario, y en las zonas sobre todo en el ámbito más del campo, el sistema no llega, y ahí es donde empiezan a jugar el rol otros actores de salud que están presentes en la zona, ¿no? En Guatemala, el parto institucionalizado es una aspiración que tiene el sistema, porque estamos hablando de un sistema biomédico colonialista, ¿no? Importado por la colonia española, pero sin embargo coexisten dos sistemas de salud. Es un país con un pluralismo, ¿no? Médico, en el que coexisten el sistema europeo de salud con el sistema tradicional de salud, que es un sistema que no solamente se reduce como pretende el modelo hegemónico, que lo pretende reducir a lo más folclórico, sino que es un sistema que tiene sus propios actores tradicionales de salud, que sobre todo en la parte de prevención y promoción de la salud es un sistema potente que además llega a las comunidades y a las zonas rurales, y en el ámbito de la maternidad pues es un sistema central, porque de hecho la mayoría de la población indígena sigue prefiriendo el parto domiciliar frente a la población más urbana, en el que también las modas orientan a que la gente vaya abocándose al parto institucionalizado, y también porque hay una persecución por parte del sistema, o ha habido una persecución durante mucho tiempo, de las comadronas, que las comadronas es, digamos, algo similar a las parteras,
a las matronas, pero que trasciende el concepto de la matrona, porque además es un acompañante que está durante todo el proceso del embarazo de las mujeres y durante todo el crecimiento de los hijos y de las hijas. Es como una especie de madrina que es una asesora, ¿no? Digamos, una asesora mucho más holístico el concepto que el que podría ser el de matrona aquí. Y esta gráfica me parece que es interesante porque, como podéis ver, está como hacia la izquierda, es la capital, el departamento de la capital, que es Zacatepéquez, que hay el 63% de los partos son por cesárea. Esto es un síntoma de que es un modelo en el que se está generando el parto por cesárea. Sin embargo, en los departamentos más indígenas, que son los que están más hacia la derecha de la imagen, como el Quiché, que es uno de los que hemos hecho la investigación, solamente es el 21% por cesárea. Pero el dato curioso es que hay departamentos como Chimaltenango, que está situado en el centro, que no sé si se aprecia bien, en negro. Ese es un departamento en el que el 80% de la población es indígena y, sin embargo, como está bastante cerca del ámbito urbano, progresivamente se ha ido dando el parto por cesárea y eso es una evidencia de que también el sistema está abocando a que las mujeres tengan partos por cesárea cuando en la propia cultura indígena y en la propia cosmovisión maya y en el sistema tradicional no es algo que se dé habitualmente, ¿no? Esta expresión también a mí me parece muy interesante porque en Guatemala existe un marco legal y de protocolos impresionante. En la mayoría de los países de América Latina, por leyes no será. Hay un montón de protocolos, leyes, guías, etcétera. Hay una infracción de políticas públicas, como dice un compañero mío, pero que luego no tienen un recorrido operativo. Es decir, existe el marco legal, existen las guías, existen los protocolos, pero luego no se llevan a la práctica. Yo recuerdo que hace unos años, en un proyecto que estábamos presentando a la Agencia Vasca de Cooperación, la directora del hospital más grande de la región norte de Honduras me dijo que no tenían plan de acción de género y tenían una política de género, y me lo juró y lo perjuró. Y yo, buceando por internet, encontré que tenían una política pública de género que había sido financiada por la cooperación yanqui, pero que la propia directora del hospital ni la conocía, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo las políticas públicas, si luego no tienen un presupuesto y no tienen un recorrido operativo y no tienen un seguimiento, no valen para nada. Y en el caso de América Latina es como muy evidente, ¿no? Porque se dan casos... En el 2007, en la Venezuela de Chávez, se aprobó ya la violencia obstétrica como una violencia conceptual, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de Guatemala no existe. Dudo mucho de que luego eso tenga un recorrido en estos últimos años y que podamos hablar de que ha habido un desarrollo de esa ley. Nosotros cuando abordamos el tema de la violencia obstétrica también, por algo que comentaba una compañera en la intervención anterior, ¿no? De la interseccionalidad, pues creemos que hay una serie de ejes que fomentan o que facilitan que la violencia obstétrica luego se plasme en la realidad, ¿no? Y 4 de los ejes principales que identificamos son el machismo, la pobreza que he comentado antes, el racismo, que también está muy presente en un contexto como el de Guatemala, y el modelo biomédico y el colonialismo de la salud. Para mí es una cuestión también que es muy evidente en el caso de un país como Guatemala, que tiene su propio sistema tradicional de salud, el cómo un modelo colonialista de la salud es el que genera conocimiento y el que dice lo que es un conocimiento válido y lo que no es un conocimiento válido, ¿no? Entonces el conocimiento generado en lo que se llama las periferias, pues no es válido. Y el único conocimiento válido es el conocimiento del modelo biomédico y deja en un segundo plano, y cuando no folcloriza, pues otros saberes ancestrales y otras formas de abordar la salud de las mujeres. Por ejemplo, la maniobra de Christeler, que tristemente es muy conocida en Guatemala y que es muy practicada, cuando lo hablas con las comadronas te dicen que hay un montón de técnicas alternativas que ellas llevan usando de generaciones y generaciones que tienen el mismo efecto pero que no son tan agresivas con las mujeres, ¿no? Y cuando hicimos la investigación está hecha por tres mujeres de Guatemala, 2 ladinas y una mujer indígena quiché. Intentamos darle esa vuelta a lo que comentaba de la colonialidad de la salud y dijimos, bueno,
¿quién va a definir qué es la violencia obstétrica? ¿Lo vamos a definir nosotras desde aquí? ¿Vamos a ser las señoras y señoros que llegamos desde Europa y decimos lo que es violencia obstétrica? ¿O quizás las propias mujeres, en base a sus experiencias, pueden definir qué es la violencia obstétrica y vamos a indagar qué es lo que consideran ellas violencia obstétrica con unas preguntas generadoras, ¿no? Hacia las mujeres que ellas han sufrido en sus carnes y en su día a día. Y a mí me parece que es un punto de partida muy interesante porque le damos una vuelta a la hora de dar valor al conocimiento, ¿no? Al final es la medicina basada en la evidencia, esa evidencia científica, y luego también yo entiendo que hay una medicina basada en la vivencia, ¿no? Que muchas veces queda en un segundo plano y que no la tenemos en cuenta. Y cuando empezamos a identificar lo que era la violencia obstétrica, lo que nos salía, pues nos hablaban de cuestiones que me imagino que también han salido aquí, ¿no? Pues un trato deshumanizado, comentaba Daniel también la patologización de procesos naturales por parte del personal de salud, el abuso de medicación. Ahí la oxitocina también está muy presente y otra diaprostona, creo que se llama también, otra medicación que se da. Y una muy importante es la ausencia de información y comunicación y el consentimiento informado. Porque además aquí opera otra cuestión, el idioma. En mujeres indígenas, también las mujeres indígenas sufren mayores barreras al acceso de los servicios de salud porque las mujeres indígenas, como están más circunscritas al ámbito familiar y a la esfera privada, tienen menos acceso al castellano. ¿Qué sucede? Que cuando van a un servicio de salud, los médicos son casi siempre médico hombre, blanco y que no habla nada de los idiomas locales, aun cuando esté en un departamento como el quiché, que el 85% de la población es indígena. Entonces, son barreras que se van sumando, entonces dicen, no, firmó el consentimiento. ¿Qué coño, perdón la expresión, va a firmar un consentimiento cuando no sabe ni leer ni escribir y menos en castellano, ¿no? Entonces es una cuestión que es muy, muy importante. Y a mí también me resuenan muchas cuestiones como paralelismos a los que tenemos aquí, cuando firmábamos hipotecas y también las firmábamos así sin leer. Y ahora, sin embargo, cuando vas a firmar una hipoteca te hacen un test para ver si lo has entendido, ¿no? Digo, pues esto igual se podría hacer también en otras cuestiones. Y bueno, como prácticas de violencia obstétrica, las propias mujeres fueron identificando pues, que eran el maltrato físico, verbal y psicológico. Y cuando digo maltrato físico ¿eh? No es una cuestión, no. Son tirones de pelo, empujones, etc. Las prácticas médicas que comentaba antes sin consentimiento y la medicalización excesiva e innecesaria. Vale, voy a hablaros un poquito de la metodología porque es importante. Esta es una investigación cualitativa. Partíamos de la nada. ¿Por qué hicimos la investigación? Porque habíamos tenido surrumurrus, gente que nos comentaba que en los servicios de salud, en la obstetricia, pues había un maltrato reiterado y había una problemática cada vez más evidente con las mujeres indígenas, y quisimos hacer la primera investigación porque no había ninguna en el país. Y en la región creo que había una en El Salvador y no había nada más, ¿no? Entonces optamos por una investigación cualitativa porque precisamente queríamos también captar todas esas vivencias que tienen las mujeres y alejarnos también de una investigación mucho más biomédica en la que digamos se ha practicado la oxitocina en 4 de los casos, tal. No, queríamos que también tuviera esa parte más vivencial. Y le hicimos en 2 departamentos por pura capacidad. 2 departamentos indígenas, Chimaltenango, que he comentado antes, que está cerquita de la capital, y otro más alejado al norte, que es el Quiché, en 8 municipios. Y es una investigación, como digo, de corte cualitativo. Esta siguiente imagen también me parece interesante, porque en la investigación teníamos previsto pues, entrevistas con grupos focales, entrevistas en profundidad en Chimaltenango. Incorporamos al sistema de salud porque sabíamos que si planteábamos una investigación de este tipo íbamos a generar muchas alergias y resistencias, y también no queríamos plantearla como algo punitivo hacia el sistema de salud y hacia el personal de salud, porque muchas veces el personal de salud está insertado en un modelo que es
machista, que es racista, que es clasista, y el propio personal de salud pues está involucrado en ese sistema, y es muy difícil también de poder tener resortes para cambiarlo tú sola, ¿no? Tú solo. Por eso también creíamos que era importante tener la opinión de las personas. Ha salido también anteriormente, ¿no? A veces ni somos conscientes del maltrato que hacemos y que ejercemos con las personas, y creíamos que era importante recabar la información del personal de salud para construir con ellos colectivamente nuevas propuestas y nuevos modelos. Pero el punto más importante es el tema de las entrevistas. Nosotros teníamos planteadas como unas 35 entrevistas. Se nos cayeron como a 15. ¿Por qué? Porque muchas mujeres no querían hacer entrevistas porque tenían miedo a las represalias del propio sistema de salud, del centro de salud. Se conoce todo el mundo, sobre todo en el área rural, y decían, si hago una entrevista, esto me va a penalizar, ¿no? También había mucho miedo por parte de los maridos, de las familias. Y también hay de nuevo, otro eje de exclusión, ¿no? Es la propia autonomía de las mujeres, que no tienen decisión sobre hechos cotidianos de su vida, y entonces el que decide es el marido, ¿no? El marido le decía, no, esto es algo de la esfera privada, vuelvo a repetir, ¿no? El tema de la esfera privada, y nadie tiene que saber lo que te ha pasado a ti porque es algo como muy privado. Entonces, gracias a que trabajamos con organizaciones locales, hemos podido, a través de las comadronas, de la red de comadronas, enamorar a que muchas más mujeres se pudieran sumar, y pudimos lograr tener finalmente 21 entrevistas, pues entrevistas detalladas en las que las mujeres nos fueron dando bastantes pautas, ¿no? Y como resultados, bueno, os quería poner también algunas frases que salieron que son bastante elocuentes, ¿no? Pues hablaban de que me dijeron que no llorara, que yo misma me había buscado el dolor. Me dijeron también que seguro que me verían dentro de un año o dos. Eso también es la confianza que hay hacia las mujeres, ¿no? Hacia su propia capacidad de decidir, y el personal sanitario se arroga la potestad de saber cómo es la planificación familiar de una persona o la de su familia o lo que fuere, ¿no? El miedo también, ¿no? El miedo que genera el sistema de salud hacia las mujeres, no solo hacia ellas, sino también hacia sus propios hijos e hijas, que hace que sea una experiencia totalmente traumática, y que tengan miedo a volver a repetir. Y el propio sistema de salud está generando que, si tiene una vocación de institucionalizar el parto, quede en entredicho. Quede en entredicho porque las mujeres, si pueden optan porque sea por comadrona, sobre todo en las áreas rurales. Y luego he puesto también, porque me parece que es importante, dice, se burlaron de mi vello púbico. El propio, de esa infracción de políticas públicas, de protocolos y guías que os comentaba, hay una guía de parto humanizado en la que dice explícitamente que no se debe de rasurar el vello púbico de una mujer si no tiene el consentimiento y demás. Pues sin embargo, cuando llega una mujer indígena al sistema de salud, se ríen de que tenga el vello púbico y hace lo que les da la gana, ¿no? Eso es parte de la impunidad también. Y luego también algo que ha salido a la mañana, ¿no? Pues que al final la comadrona oficialmente tiene, por ley, puede acompañar a las mujeres en el parto. Sin embargo, en la práctica sistemáticamente se les niega a acompañar a las mujeres en el parto. Y esto es súper violento. Es súper violento porque en un contexto en el que la comadrona estaba acompañando a esa... tened en cuenta también que la edad del parto en Guatemala puede empezar a los 13, 14 años. Entonces, una adolescente que es su primer parto, que ya estaba acompañada por una mujer que conoce su idioma, que conoce su familia, que es de confianza, cuando llega al centro de salud, que son centros de salud bastante invasivos, bastante... dan miedo. O sea, tú entras en un paritorio, parece en muchas ocasiones no se guardan los mínimos del protocolo, que es de higiene y demás. Entonces, la persona llega a un espacio que es totalmente hostil, y si encima el único apoyo que tiene lo alejan, pues imaginaos también la situación de indefensión que tiene esa mujer cuando se enfrenta a una situación de estas características, ¿no? Y además a la comadrona se la ningunea cuando la comadrona tiene un montón de experiencia, conoce a la familia, conoce a la persona y puede aportar muchísimo, y conoce el idioma, que muchas veces solamente la labor de intérprete es importante, pues esto también queda fuera, ¿no? Y el rol de la comadrona. Las comadronas, por ejemplo, a diferencia de otros lugares de Centroamérica en el que tienen menos organización, por ejemplo en Honduras se llaman parteras, pero no tienen todo eso
que he comentado antes, esa visión más holística de la salud, pues las comadronas es una organización bastante potente. De hecho, en Guatemala hay una coordinadora nacional que se llama Animalasic, que es una aglutina a todas las comadronas de todos los departamentos y han hecho una labor de incidencia política súper importante. De hecho, han sido reconocidas en el Congreso de Guatemala y ahora van a recibir una pequeña paga, porque hasta ahora todo ha sido siempre desde el ámbito más voluntario, ¿no? Pero las comadronas, como digo, son una parte esencial porque asisten a los partos, de verdad. O sea, ellas están en el día a día de las comunidades, en el día a día en los pueblos. Ahí no está el sistema de salud. Sin embargo, cuando hay un problema y hay alguna muerte materno-infantil, siempre la culpa la tiene la comadrona. Y ahí, me imagino que la gente que sois profesionales de salud conocéis el tema de las 4 demoras, que es la capacidad, o sea, los riesgos de la salud materno-infantil vienen derivados, pues, en contextos como Guatemala, el que la mujer tenga un equipo, tenga un vehículo para salir de la comunidad cuando se detecta una señal de peligro. Otra demora suele ser a la hora de tomar la decisión, si es un peligro o no un peligro, que la mujer no la toma. Otra demora es la mala práctica de la comadrona y otra demora puede ser la negligencia del centro de salud. Pues normalmente el problema está en la primera y en la segunda demora, en la decisión de llevar a la mujer al hospital y el tener un vehículo o un mecanismo para llevar a la persona al hospital, ¿no? Bueno, dentro de los procedimientos que identificamos como violencia obstétrica, más clínicos, pues los que ya más o menos barruntábamos, pero los evidenciamos, ¿no? Pues las episiotomías sin consentimiento, el uso abusivo de oxitocina y la maniobra de Christeler, que esa es una cuestión que a mí me dejó bastante sorprendido, de que lo manifestaban muchísimas mujeres y muchísimas comadronas. Y comadronas asistiendo cómo se hace la maniobra de Christeler cuando hay técnicas alternativas, ¿no? Y luego el maltrato verbal y el abuso físico. El abuso físico, pues en el parto, empujones, jalones, que son tirones, insultos, lenguaje grosero, etcétera. Todo esto, por aglutinar un poco los resultados, pues nosotros hemos identificado que hace falta una orientación más adecuada en todo lo que es el proceso del embarazo, sobre todo con mujeres indígenas, ¿no? Con mujeres indígenas que cuando llegan a un centro de salud de repente las aíslas de su ámbito habitual y las marginas y están totalmente confundidas y desorientadas, ¿no? El desprecio hacia las prácticas tradicionales cuando siguen siendo válidas, porque habrá prácticas, si yo te paso un huevo igual por el pecho para identificar si tienes mal de ojo y tienes un cáncer, pues igual es un mal diagnóstico, pero hay prácticas tradicionales que funcionan y que además está visto que sobre todo en temas de salud materno-infantil hay muchísima experiencia de las comadronas, ¿no? Y luego los problemas con las políticas hospitalarias, porque no hay políticas públicas integradas y no hay políticas públicas operativizadas, ¿no? Y a nivel de conclusiones, voy a ir rápido, pues nosotros lo que teníamos intención también era de politizar el tema de la violencia obstétrica, ¿no? Y situarlo como una desigualdad estructural a la que tiene que haber una respuesta articulada entre las diferentes responsables, porque no solamente son responsables los centros de salud, sino que serán responsables también las universidades, serán responsables también el personal administrativo, etcétera. Lo que comentaba antes, la necesidad de traspasar la esfera privada a la esfera pública. Y para eso es muy importante el que las mujeres sean conscientes de sus propios derechos. Cuando una mujer se le obliga a firmar un documento y no sabe ni leer ni escribir, pues malamente va a poder haber hecho algo de forma consciente. El trabajo que hacemos desde Médicos Mundi también va muy vinculado al empoderamiento de mujeres de organizaciones de base, de organizaciones de mujeres en el ámbito rural, pues para que conozcan todos estos derechos que les asisten y que tienen que alzar la voz y unirse con otro tipo de organizaciones que les apoyan y colaboran, por ejemplo, como las que trabajamos Médicos Mundi, ¿no? Y luego identificar, ¿no? y evidenciar que la violencia obstétrica genera unas consecuencias que no solamente son en el corto plazo, son consecuencias también en el largo plazo, ¿no? Ese miedo hacia la maternidad que genera el sistema de salud, las consecuencias físicas de las que hemos hablado anteriormente también, ¿no? Que generan las prácticas de violencia obstétrica, y todo ese conjunto
de violencias que hacia las mujeres que están en esa situación pues van dejando un pozo en el largo plazo pues traumático. Y luego, otra conclusión es que el sistema de salud se lo tiene que mirar en Guatemala porque tiene un actor tradicional de salud que es muy importante, que son las comadronas, y que tienen que jugar un rol dentro de un sistema multicultural y de un pluralismo médico que hablaba antes. Tiene que haber esa coexistencia entre los dos modelos de salud y no tiene por qué ser uno más importante que el otro, porque lo que decía antes, el conocimiento también se genera desde la base y desde la periferia. El conocimiento de salud no solamente es el conocimiento que se hace en el ámbito académico y en el ámbito académico eurocéntrico, ¿no? También se genera mucho conocimiento, investigación y vivencia desde el ámbito comunitario. Y luego, voy rapidito, para recoger indicadores, claro, nosotros como trabajamos en investigación de corte cualitativo, los indicadores que hicimos fueron preguntas hacia las mujeres pues del tipo, ¿te explicaron lo que hacías? ¿Te dijeron durante el parto alguna cosa que consideres ofensiva? ¿Se negaron a anestesiarte? Porque también, por ejemplo, se utilizan prácticas de este tipo, ¿no? Pues cuando una persona pues igual tiene mucho dolor y se le está negando la anestesia o lo que fuere. Dentro de los indicadores más cuantitativos, por decir de alguna manera, también quisimos que quedara una batería de indicadores para poder hacer seguimiento en el propio sistema de salud. Y entonces lo que hicimos fue ir a lo práctico e identificar cuáles son los episodios de violencia obstétrica más comunes y a nivel de indicador cuáles podemos medir de forma más fácil, y eran las cesáreas y razones para practicarlas, las episiotomías que hemos comentado antes y la aplicación de oxitocina y dinoprostona. Y luego de las recomendaciones, la investigación genera una serie de recomendaciones que van orientadas tanto al sistema público de salud como a la academia, a las organizaciones de mujeres y al personal de salud. Y bueno, dentro de las recomendaciones, al sistema de salud, que es el MESPAS en Guatemala, pues hablamos de la formación del personal sanitario. Esto ha salido bastante durante toda la investigación y además a demanda incluso del propio personal, que no hay formación sobre violencia obstétrica ni pertinencia cultural en un país como Guatemala, ¿no? El integrar los saberes de las comadronas, los saberes tradicionales de las comadronas dentro de las prácticas del sistema de salud, el impulsar la investigación además no solamente como una forma de generar conocimiento, sino también como un instrumento de incidencia política y para poder utilizarlo en esa clave, ¿no? La decisión que tiene que tener el sistema de salud de identificar que la violencia obstétrica existe y que hay que combatirla junto con el racismo, y la implementación de los indicadores que comentaba antes, que son indicadores yo creo que sencillos, que se les puede dar seguimiento. Al personal sanitario y administrativo, nosotros hemos identificado que el personal administrativo genera tanta o más violencia obstétrica en su ámbito de actuación que el personal sanitario, ¿no? Porque no hay una nula formación en interculturalidad, no se incorporan ni siquiera las pautas y protocolos que ya existen, no se garantiza el consentimiento informado, la pertinencia cultural que comentaba antes y la perspectiva de género dentro de los protocolos de atención habría que revisarla, y la necesidad de eliminar toda práctica violenta, tanto física como verbal. Y luego otra cosa que yo creo que es importante es el respetar la autonomía del cuerpo de las mujeres y de la toma de decisiones, que eso no se respeta habitualmente. Y luego la academia, cuando hablamos de la academia, hablamos de la universidad y de los centros de formación, creemos que juegan un papel fundamental, porque cuando hemos estado en la investigación nos comentaban que en la currícula de salud, en la de sanidad, en la de enfermería, o sea, en la de medicina, enfermería, etcétera, no existe ni una sola asignatura de idiomas. Cuando en otras carreras, por ejemplo, de trabajo social y así, existe. Cuando, sin embargo, tienen que trabajar en contextos rurales. Entonces, el normalizar la enseñanza de idiomas entendemos que es importante, el intercambio con comadronas que tienen, como decía antes, estos saberes tradicionales que son válidos es importante, el incorporar en la propia currícula las prácticas y métodos ancestrales y identificar dentro de la propia formación la violencia obstétrica como un problema de la salud pública. Y a las organizaciones de mujeres, porque nosotros trabajamos con varias patas y una son las organizaciones de mujeres de base,
Pues para nosotros era importante también el incorporar dentro de la agenda política feminista la violencia obstétrica como un problema más de una violencia hacia las mujeres de primer orden y una violencia que es parte de un problema de salud pública. Y eso hasta al día de hoy no está incorporado. De hecho, Molog, que es una organización que he comentado antes que está trabajando con nosotras, lo ha incorporado en foros internacionales este año, que yo creo que ha sido súper interesante, y ha habido por primera vez un panel, como dicen ellas, sobre violencia obstétrica en una reunión de la agenda feminista. También lo que comentaba antes, ¿no? El empoderamiento y concienciación de las mujeres para que sean conscientes de que la violencia obstétrica es parte de la violencia hacia las mujeres y que es un derecho el hacer frente a ellas, y también el generar alianzas y sinergias con otros actores, tanto titulares de obligaciones como de responsabilidades, y el seguir impulsando los liderazgos femeninos en los diferentes niveles, ¿no? En el comunitario, en el departamental, en el nacional. Y luego, por último, pues ¿qué hacemos aquí en Medicus Mundi? Nosotros interpretamos la violencia obstétrica desde una perspectiva que le llamamos local global, porque como habéis visto hay muchos hilos conductores, ¿no? El racismo, el clasismo, el modelo biomédico, el machismo, aunque tienen diferentes manifestaciones en Guatemala, en Honduras, en Euskadi, la raíz es la misma. O sea, existe un modelo que genera violencia obstétrica, y frente a ese modelo creemos que puede haber aprendizajes e intercambio de aprendizajes entre los diferentes contextos. En Guatemala, por ejemplo, este interés de generar conocimiento desde la base igual también sería rescatable aquí en Euskadi, ¿no? Y que no solamente el conocimiento biomédico sea el que sea el hegemónico y preponderante, ¿no? Entonces, bueno, queremos construir ahora en torno a la violencia obstétrica una estrategia en la que vinculemos pues, diferentes actores, comadronas aquí, comadronas en Guatemala, parteras en Honduras, y por ahí tejer redes y alianzas, que es un poco la misión y la visión de Medicus Mundi. Y bueno, eso es lo que os quería contar.